¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 9 de mayo, es que Rusia lanzó un gran ataque con misiles y drones contra Ucrania. Según las autoridades ucranianas, fueron 55 misiles y 21 drones Shahid de fabricación iraní. Fue un ataque nocturno contra la red eléctrica. Habitualmente son blancos de la industria energética ucraniana, sobre todo la red eléctrica. El comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que sus defensas derribaron 39 de los misiles y 20 de los drones, pero que algunos de esos misiles y drones alcanzaron blancos en 7 regiones del país. Estos son ataques reiterados desde el inicio de la guerra. El objetivo no es solo cortar el suministro de energía para la industria, digamos, civil, pero también militar ucraniana, sino también minar la moral pública. Y a juzgar por la cantidad de ciudadanos ucranianos que son atrapados tratando de huir del país para evitar el reclutamiento, junto con el desgaste producto de más de 2 años de guerra, parecen tener ese efecto. Eh, según las autoridades ucranianas, la mitad de la infraestructura energética del país ha sufrido daño desde el inicio de la guerra, y se estima que el daño sería o podría ser valuado en 12.500 millones de dólares. Putin alega que esto es una respuesta o una represalia por los ataques de largo alcance dentro del territorio ruso por parte de la artillería y drones ucranianos contra las refinerías petroleras dentro de su país. La segunda noticia es que Estados Unidos retiene el envío de armas a Israel. Según el secretario de Defensa, el general Lloyd Austin, general en retiro, se retuvo un envío previsto mientras se estudia la operación que Israel pretende desplegar en Rafah, y la única ciudad que queda en pie en Gaza. Explicó que la decisión la tomó el presidente Biden por las dudas que le suscita esta operación en relación a sus efectos sobre la seguridad de la población civil. Según Lloyd Austin, el secretario de Defensa, y cito, hemos sido muy claros desde el principio, hemos dicho que Israel no debería lanzar un ataque a gran escala en Rafah sin considerar y proteger a la población civil que se encuentra en la zona de combate. Sin embargo, aclaró que no se ha tomado una determinación final sobre la materia. El envío retenido implica munición de alto calibre, básicamente 3.500 bombas, 1.800 de ellas de 900 kilos, y esto es básicamente carga explosiva, que fueron usadas por Israel en zonas urbanas densamente pobladas como el campo de refugiados de Jabalí en el pasado, causando centenares de muertes en esos ataques. Y también 1.700 bombas han sido retenidas de 226 kilos. La administración Biden además tiene que emitir próximamente por primera vez un veredicto sobre si los ataques aéreos israelíes en Gaza violan el derecho internacional humanitario y las normas estadounidenses que en ese caso prohibirían la venta de armas a Israel, en tanto se alega que sería utilizada para poner en daño a población civil. Esto no ha sido determinado todavía así por el gobierno estadounidense, pero creo que entre organizaciones de derechos humanos y cortes internacionales no queda mayor duda eh, sobre que ese es el caso, ¿no? Finalmente, en Chile se produjo la condena de un líder mapuche. La justicia condenó a 23 años a Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que fue hallado culpable de incitación y apología de la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. La sentencia coincide con un periodo de máxima convulsión en el país en años, probablemente,
sobre todo en la zona central y sur, donde habitan pueblos originarios como los mapuches. El 27 de abril, poco después de que se declarara culpable a Yaitul, eh, 3 policías fueron asesinados en la región del Biobío, una de las dos regiones de mayor presencia mapuche en Chile, y sus cuerpos fueron incinerados. No se ha informado hasta ahora de vínculos entre ese ataque y la organización de Yaitul, la coordinadora Arauco Mayeco, o alguna otra organización mapuche. La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, dijo que la condena, cito, es señal de que el Estado de Chile le está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar los conflictos. La CAM, las siglas de la organización antes mencionada, comenzó a fines de la década del 90 una campaña contra empresas forestales, sobre todo a través del sabotaje de su maquinaria y viviendas de propietarios. Y además ha ocupado por la fuerza varios de estos predios. Ya mencioné que estos problemas se producen en las regiones de Biobío y la Araucanía, eh, y es un conflicto que lleva décadas entre pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques que las comunidades indígenas consideran propiedad ancestral, en mi opinión, con razón. Esto no es uno de esos casos donde uno cree que este es un despojo de tierras que se produjo en la colonia. Este es un tema no solo de la República, sino que en el caso de Chile, parte de esas tierras fueron tomadas bajo control del Estado durante la dictadura de Pinochet, ¿no? No es que estemos hablando de reivindicaciones sobre tierras que fueron confiscadas, expropiadas siglos atrás. Eh, Paradójicamente, Boric en su campaña había prometido desmilitarizar la zona, eh, retrocediendo respecto a una decisión que había tomado su antecesor, Sebastián Piñera. Sin embargo, en mayo de 2022 decretó el estado de excepción y ha mantenido el ejército desplegado, alegando que esto ha contribuido a la disminución de la violencia. Cuanto al tema de análisis, voy a hablar un poco de las acciones de Israel en Rafah y qué vínculo tiene esto con el tema de los rehenes, porque los dos objetivos de Israel en estas acciones son, uno, rescatar a los rehenes por la fuerza y dos, destruir la infraestructura militar de Hamas. Y un poco lo que se ha revelado a lo largo de 7 meses de guerra y crímenes cometidos por Israel en Gaza, es que estos objetivos son mutuamente contradictorios. Se suele decir que los rehenes son la prioridad del gobierno israelí, su liberación, es lo que dicen los representantes oficiales u oficiosos de Israel o de las comunidades judías en algunos casos, no de los judíos críticos de Israel, pero sí de las organizaciones comunitarias, que esto es lo fundamental. Y sin embargo, por ejemplo, según Haim Rubinstein, vocero en su momento de los familiares de los rehenes, en declaraciones al diario israelí The Times of Israel, el 26 de abril, decía que después de que el gobierno les ofreciera garantías de que se iba a buscar la liberación de los rehenes, descubrimos, dice Rubinstein, que jamás había ofrecido el 9 o 10 de octubre liberar todos los rehenes civiles a cambio de que el ejército israelí no invadiera Gaza, pero el gobierno rechazó la oferta. El diario Washington Post recoge declaraciones de un líder de Hamas donde consta un ofrecimiento de este tipo. El gobierno israelí no se ha pronunciado sobre la materia. Eh, Además, cuando se habla del tema de los refugiados, se dice jamás podría poner fin a la violencia de inmediato si liberara a los rehenes, lo cual olvida el hecho de que el gobierno de Netanyahu ha declarado, el propio Netanyahu, no un vocero de su gobierno, que la guerra no va a parar hasta que se destruya la infraestructura militar de Hamas. Por ejemplo, el titular de un cable de la agencia Associated Press del 30 de abril reza a la letra lo siguiente:
Netanyahu promete invadir Rafah con o sin un acuerdo, mientras continúan las negociaciones para un cese al fuego con Hamas. Piensen lo que quieran de Hamas, pero pónganse en la siguiente situación. ¿Qué incentivo tiene Hamas para liberar al conjunto de los rehenes si lo haga o no? Israel va a atacar Rafah causando un daño humanitario mayúsculo porque ahí se han refugiado 1.400.000 personas del resto de Gaza. Esto sería peor que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora y ya van más de 40.000 muertos si se cuentan los cuerpos bajo los escombros. Eh, entonces, si te van a atacar de cualquier manera para intentar destruirte, ¿qué incentivo tienes para negociar la liberación de rehenes? Se supone que eso se hace a cambio de algún tipo de concesión. ¿Qué importa si Israel concede, por ejemplo, como hizo en noviembre pasado, 5 días de cese al fuego y luego retoma las acciones en mayor envergadura que antes del inicio del cese al fuego? O sea, no se le puede pedir a Hamas que contribuya a su propia destrucción, al margen de lo que uno piense de esa organización. Por lo demás, el interés por la liberación de los rehenes no parece, digamos, ser amparado por la conducta del Estado de Israel. Hasta ahora Israel por la vía de las armas, ha dado muerte a más rehenes de los que ha liberado. La gran mayoría de los que fueron liberados se liberaron a través de un acuerdo de cese al fuego temporal. Recordemos que 3 rehenes israelíes con el torso desnudo, portando una bandera blanca y dirigiéndose a los soldados israelíes en hebreo, fueron asesinados por su propio ejército. Y como comenté en un podcast anterior, según Human Rights Watch, este es un hecho que se entiende en el contexto de las políticas bajo las cuales actúa el ejército israelí en Gaza. Human Rights Watch en agosto de 2009, esto es historia antigua, publicó un informe llamado White Flag Deaths, Killing of Palestinian Civilians During Operation Cast Lead, la operación plomo fundido. El informe documenta 7 incidentes donde hubo 11 muertes, entre ellas 5 mujeres y 4 niños, y dice, claro, es una proporción muy pequeña del total de muertos, pero destaca en estos casos por las circunstancias en que se produjeron las muertes. En todos los casos, dice Human Rights Watch, las víctimas estaban caminando o avanzando lentamente en un vehículo con otros civiles desarmados, portando una bandera blanca para enviar el mensaje de que no eran combatientes. Sin embargo, fueron asesinados y según Human Rights Watch, en ese informe dice, toda la evidencia disponible indica que las fuerzas israelíes tenían el control del área en cuestión, no había combates en ese momento, ni había combatientes palestinos ocultos entre los civiles a los que se disparó. Esto se viene haciendo cuando menos desde 2009, ¿no? Actuando con relativa o con un accionar relativamente indiscriminado, como dijo el propio presidente Biden en su momento, ¿no? Y claro, en 2009 también un alto funcionario de la División de Derecho Internacional del Ejército israelí declaraba lo siguiente sobre los procedimientos o las reglas de enfrentamiento que se aplicaban en Gaza. La gente que entra en una vivienda pese a la advertencia no tiene que ser tomada en cuenta en términos de causar daño a civiles porque son escudos humanos voluntarios. Créanlo o no, eso dice el artículo publicado en Haaretz que mencioné en una ocasión anterior. En el caso de la gente que regresa a sus casas para protegerlas, están tomando parte en el combate. Bueno, así se explica fácilmente la muerte de estos rehenes israelíes ilegalmente capturados por Hamas, pero asesinados por su propio ejército. En el caso de la propuesta del cese al fuego reciente que jamás aceptó Israel, no. Israel alega que estaba muy lejos de lo que deseaba en una propuesta, pero esto lo contradicen las versiones del New York Times, el diario israelí Haaretz y la revista británica The Economist, ¿no? El New York Times y Haaretz dicen que la propuesta que aceptó Hamas, pero Israel rechazó, era muy similar a una propuesta egipcia que Israel ya había aceptado, eh,
y en donde jamás había cedido en el tema de no pedir un cese definitivo de las hostilidades ni el completo abandono de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. La revista The Economist dice básicamente lo mismo, dice, a partir de los trascendidos diplomáticos y de prensa, dice, si esa información es correcta, las dos propuestas son bastante similares, la que aceptó en su momento Israel y la que aceptó Hamas. Por ende, The Economist concluye, el acuerdo es posible y, esto es cita textual, la pregunta es si Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, quiere alcanzar un acuerdo, ¿no? Y claro, aquí entra a tallar el cálculo político del propio Netanyahu. Una encuesta realizada en mayo, o sea, este mes, a principios del mismo, por el Instituto Israelí para la Democracia, encontraba que 62% de los israelíes decían que, dado que los objetivos de Israel han entrado en conflicto, destruir la infraestructura militar de Hamas y liberar por la fuerza a los rehenes, si había que elegir entre un acuerdo para liberar a los rehenes y destruir a Hamas ingresando a Rafah, 62% de los israelíes decía que había que priorizar el acuerdo para liberar rehenes por sobre la ofensiva sobre Rafah. O sea, esta posición de Netanyahu no es popular necesariamente entre sus conciudadanos. Si nos restringimos a los ciudadanos judíos de Israel en la encuesta, 56% quería priorizar la liberación de los rehenes por sobre la ofensiva de Rafah. O sea, hay una mayoría significativa, absoluta y cercana cuando se ve el conjunto de la población a 2/3, que prefiere priorizar la liberación de los rehenes. Pero cuando se ve un subgrupo dentro de la muestra, los judíos israelíes que se identifican como de derecha, ahí un 55% cree que la invasión debe tener prioridad de Rafah por sobre un acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes. Pero el problema es que esta es la base electoral de Netanyahu, no la mayoría que está en contra de, de, de la invasión si eso se da a expensas de los rehenes, ¿no? Y claro, lo ha dicho además de manera explícita Bezalel Smotrich, el ministro de Economía, que dijo que no respaldará el actual acuerdo para la liberación de rehenes, el que ya había aceptado Israel, y dijo, esto es cita, estoy dispuesto a pagar un alto precio personal para prevenir este peligro. Y claro, pónganse a pensar desde la perspectiva de Netanyahu cómo ve él esto. Recordemos que tiene 3 cargos de corrupción. En el contexto de juicios por corrupción en su contra, intentó reducir las prerrogativas de la Corte Suprema, el único contrapeso institucional al poder del Ejecutivo en Israel, y buscó cambiar el mecanismo de elección de la Corte Suprema. No solo quería que tenga menos atribuciones para controlar al Ejecutivo, sino además quería que el Ejecutivo tenga más atribuciones para la elección de los jueces de la Corte Suprema. Eso provocó protestas de quienes, como Yuval Harari, el famoso autor, creían que esto conducía a Israel hacia alguna forma de autoritarismo. En ese contexto se producen las fallas de seguridad que permiten las acciones terroristas del 7 de octubre por parte de Hamas. Eso es algo por lo que tenía que responder Netanyahu. Y su forma de afrontar estos problemas políticos fue iniciar una guerra en Gaza que 7 meses después no ha alcanzado ninguno de sus objetivos, la destrucción de la infraestructura militar de Hamas y la liberación mano militar y de los rehenes. Pero peor aún, no solo no ha alcanzado ninguno de sus objetivos, sino que la violencia indiscriminada, repito, palabra que usa el propio Biden en un momento dado, de Israel contra la población civil en Gaza, ha terminado produciendo como consecuencia que la Corte Internacional de Justicia acepte una demanda contra Israel por genocidio, que la relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, elabore un informe donde acusa de genocidio a Israel y se diga ahora que la Corte Penal Internacional estaría contemplando emitir una orden de arresto contra líderes
militares y políticos israelíes, incluyendo el propio Netanyahu. Entonces, creo que Netanyahu piensa que prolongar la guerra de manera indefinida y eventualmente por lo menos conseguir el fin de destruir a Hamas son la única salvación política que le queda, ¿no? Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.